Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente a través de este medio para continuar estudiando Romanos, así que pido que abran su Biblia en Romanos capítulo 1. Hoy nos toca analizar los versículos del 19 al 23. Así que vamos a estar dando lectura, Romanos capítulo 1, de los versículos 19 al 23, y dice así: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Antes de profundizar, quisiera orar y pedirle a nuestro Dios que nos guíe en esta mañana para que realmente podamos entender lo que Él nos está queriendo comunicar con este pasaje. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana, donde nuevamente podemos profundizar tu palabra, podemos abrirla, aprender de ella, conocerte, y Padre, en una faceta que realmente al ser humano, al ser caído, no le agrada, Padre, y es referente a tu ira y tu justicia justa. Te pido que tú nos hables en esta mañana, que tú nos guíes para que realmente podamos entender lo que tú dices en este pasaje. Dejo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Años atrás, el diario The Times de Londres informaba en un artículo que 14 grupos eclesiásticos de estudio de Woodford habían llegado a la siguiente conclusión, después de haber revisado exhaustivamente el Salterio o los salmos que tenemos en el Antiguo Testamento. La conclusión que ellos sacaron era lo siguiente, que al menos 84 salmos no eran apropiados para ser cantados por los cristianos. Tremendo. Su conclusión se basaba en el hecho, según ellos siempre, que la ira y la venganza que reflejan estos salmos no son compatibles con el evangelio cristiano de amor y gracia. Nos sorprende, pero eso pinta a cuerpo entero lo que ha sido la tendencia del hombre desde que Adán y Eva creyeron la primera mentira y fueron destituidos de la gloria de Dios. Desde ahí, el hombre siempre ha buscado suavizar las verdades divinas sobre lo que es el juicio de Dios y su justa ira. Las Escrituras nos muestran todo lo contrario de lo que sostienen estos grupos de estudios. Que si bien vemos que nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia y de gracia, también nos enseñan que es un Dios de ira y juicio justo. Las personas hoy día no consiguen comprender, o más bien no quieren entender, que Dios hará juicio a todos aquellos que transgreden sus mandamientos, tal como Él mismo se nos revela en Deuteronomios capítulos 27, 28, que ustedes pueden leer en sus casas para ver cómo procede Dios.
Las personas hoy en día prefieren pensar en un Dios bonachón, que no se enoja luego, uno que pasa por alto las ofensas de toda la humanidad, cuando la Biblia, su palabra, está llena de advertencias de la ira de Dios y del juicio que Él hará. Voy a leer solamente un versículo como muestra. Isaías 13, versículo 9. Dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Muchos dicen que sí, cierto. Ese era el Dios del Antiguo Testamento. Pero el Dios del Nuevo Testamento es totalmente diferente. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pues sí, es cierto, pero sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento. Basta con leer algunos versículos que lo muestran. Por ejemplo, voy a estar leyendo Juan 3:36 y muchas otras citas que muestran que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Juan 3:36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y son palabras nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo, quien fue Dios encarnado y por lo tanto el amor divino encarnado. Y fue Jesucristo quien habló más que cualquier escritor de la Biblia acerca de las verdades sobre la ira y el juicio divino. Encontramos, por ejemplo, siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el Sermón del Monte está repleto de advertencias. Y podemos seguir mencionando muchas citas de nuestro Señor Jesús, como también de todos los demás escritores del Nuevo Testamento. Y sin embargo, la gente de hoy en día, tal como en todas las épocas de la historia, niegan que Dios esté aireado con el pecador. Y eso se debe a que se han infiltrado o se han enseñado ideas erróneas y fraudulentas acerca de la ira de Dios y su juicio. Voy a mencionar solamente dos ideas básicas que se han utilizado a lo largo del tiempo para engañar a las personas. La primera consiste en afirmar que el alma de la persona, después de morir, pasa a dormir un sueño eterno sin sufrimiento consciente. Bastante atractivo. La otra idea consiste en la creencia de que al final de cuentas Dios va a salvar a todo el mundo, lo que se conoce como el universalismo. Pues sepan, ambas ideas son herejías y contradicen directamente la palabra de Dios. Los creyentes debemos estar muy atentos para que no se nos cuelen de alguna manera estas ideas en nuestra mente y nos persuadan, ya que son conceptos bastante atractivos para cualquiera. ¿Por qué? Porque excluyen justamente lo que el hombre teme. Niegan el juicio y la ira de Dios. Y si fuese cierto, sería demasiado lindo. Pero pongamos atención, que no se nos vengan en la mente tales ideas. Estas vienen del liberalismo cristiano, el cual considera que Dios es un ser demasiado bueno para condenar a alguien. Pues también existen varias sectas que niegan la ira de Dios y su juicio. Simplemente ignoran
textos bíblicos y afirman lo contrario. Hoy día se imprimen Biblias donde inclusive quitan los textos que hablan de su ira y de su juicio. Hermanos, esto es muy importante que tengamos presente. Si nosotros no estamos conscientes o no tenemos presente en nuestra mente la ira de Dios, nos iremos enfriando lentamente. Y por lo tanto, el evangelismo se irá menguando. ¿Por qué? Porque ya no habrá motivo para presentar el evangelio a aquellos que están perdidos y que van a la condenación eterna. Por eso tenemos que tener presente la ira y el juicio de Dios para poder comunicarlo. Gracias a Dios que ha levantado a lo largo de la historia del cristianismo hombres fieles que entendieron y proclamaron las verdades bíblicas. Aquellas que enseñan que la ira de Dios se derrama sobre toda incredulidad e impiedad. Podríamos mencionar muchos por nombre y apellido que han ido a China, que han ido a India, que han ido a África, sacrificando sus vidas, testificando de Jesucristo o traduciendo la palabra de Dios a idiomas nativas. Pero gracias también a estos hombres, un día nosotros pudimos escuchar la verdad. Y gracias a hombres que se decidieron a predicar el verdadero evangelio, hoy estamos aquí. Tengamos en cuenta eso. Y hay otro punto que tenemos que tener presente y atender mucho. Cuando nosotros presentamos el evangelio, así como nos fue presentado algún día, debemos observar el orden bíblico de hacerlo. Pablo nos muestra acá en la carta a los romanos cuál es la manera de presentar efectivamente el evangelio. Los primeros versículos del capítulo 1, los versículos del 1 al 17, fueron una introducción prácticamente a la carta. Pero el cuerpo verdadero de la carta empieza en el versículo 18, que ya estudiamos el domingo pasado. ¿Y qué hace Pablo? Empieza exponiendo la ira de Dios. En cualquier presentación del evangelio, siempre debe ir en primer lugar la advertencia de peligro y después la manera de escapar el mismo. Primero el juicio sobre el pecado y después el medio de perdón. Primero debe ir siempre el mensaje de condenación, después la oferta de perdón. En pocas palabras, primero la mala noticia de la culpa del ser humano y a renglón seguido la buena noticia de la gracia divina. ¿Por qué? Porque el pecador debe entender en primer lugar de que está separado de Dios y expuesto a su ira. Es tal como Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3, donde dice, entre otras cosas, por naturaleza, hijos de ira. El pecador debe entender que nació bajo la ira de Dios y que su herencia natural es la condenación eterna. Me gustó el comentario que hizo George Rogers referente a la expresión de Moisés cuando Moisés escribe el Salmo 90 y en el versículo 11 le hace a Dios una pregunta retórica y dice Salmo 90, 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Y escribe Rogers diciendo,
El justo enojo de Dios nunca aumenta y nunca disminuye. Siempre está en el punto máximo, como una ola de diluvio ante todo pecado presente, porque Él es inmutable y su justicia inflexible. Amerita que reflexionemos en esa verdad y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podría aquel que es infinitamente santo pasar por alto el pecado que va en contra de esa santidad? Es imposible. Pablo por eso comienza por hacernos entender primero la ira de Dios, porque es imposible entender el significado de la muerte expiatoria de Cristo sin antes entender la ira de Dios y el por qué el pecado hizo necesaria la muerte de Cristo. El pecador debe comprender primero cuán rebelde, pecador y culpable es toda la humanidad incrédula, antes de poder comprender cuán amoroso, misericordioso y lleno de gracia es nuestro Dios. Tristemente, muchos evangélicos disimulan la mención del infierno, inclusive desde el púlpito. Presentan la ira de Dios como algo impersonal, algo que funciona fuera de la intervención directa de Dios, como si fuera que Dios no está directamente involucrado. Otros se preguntan si el hombre realmente merece un destino tan cruel, porque después de todo, ninguna persona decidió nacer. Nadie alzó la mano, yo quiero nacer. No, ninguna persona pidió nacer. Y entonces, ¿cómo alguien que no tuvo nada que ver en su nacimiento debería pasar la eternidad en el infierno por haber nacido con una naturaleza pecadora? Parece ser un castigo muy exagerado a nuestro estándar, a nuestra manera de entender. Porque todo lo que nosotros conocemos de castigo son temporales. Mismo el ladrón va a la cárcel por un tiempo y después compurgó toda la pena y sale libre. Las criaturas fallan, reciben un castigo y pasó. Sin embargo, el juicio de Dios y la condena divina es para toda la eternidad. Y a muchos les parece un castigo exagerado. Todo esto son cuestionamientos serios y profundos y merecen toda nuestra atención. Pablo precisamente en este pasaje que nos toca analizar hoy y el próximo domingo, nos da las respuestas a todas las preguntas y todas las dudas que mencioné recién. Pablo explica por qué Dios tiene sobradas razones para estar aireado contra los hombres pecadores. Acordémonos, nuestro Dios es absolutamente justo. Él nunca condena a nadie, a menos que sea totalmente merecida su condena. Y Pablo nos da 4 razones del por qué todas las personas que han nacido en esta tierra merecen estar bajo la ira de Dios, excepto el Señor Jesucristo. Y nos enseña en este pasaje que el hombre merece la ira de Dios con justa razón. ¿Y cuáles son las razones que le dan a Dios justificación absoluta para estar aireado contra los pecadores?
Pues Pablo nos explica que, en primer lugar, Dios se reveló de manera suficiente. Pero en segundo lugar, el hombre decide rechazar a Dios. Y en tercer lugar, al rechazarle a Dios, el hombre prefiere confiar en su propio razonamiento. Y en cuarto lugar, crea hasta su propia religión. Si bien Dios se reveló a través de la creación, Él se reveló al pueblo de Israel mediante las Escrituras. Y al rechazar Israel las Escrituras y a Dios, pues se hicieron doblemente culpables. Pero aparte de ellos, toda la humanidad, todos los gentiles, se hicieron culpables y eso vamos a estar viendo. En primer lugar, Dios se reveló de manera suficiente. Dice Romanos capítulo 1, los versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pablo nos deja bien claro de que Dios se reveló a sí mismo. Incluso, aparte de la revelación escrita que tenemos, que es la Biblia, la palabra de Dios, porque dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos los gentiles, paganos, pues Dios se lo manifestó. Cada ser humano en el mundo, desde la creación hasta el último hombre que viva en esta tierra, tuvo, tiene y tendrá evidencias suficientes de Dios. Pues ¿cómo? Pues les es manifiesto, tanto en su interior, la conciencia, como en su derredor, la creación. Todos saben y entienden algo de la realidad y verdad de Dios, aunque los nieguen. Tenemos ejemplos a montones de eso en la Biblia. Para muestra mencionamos a los rebeldes que construyeron la Torre de Babel, o los cananeos, los filisteos, los egipcios y todos los demás pueblos. Todos vieron y reconocieron la grandeza de Dios. Todos tenían la responsabilidad de responder positivamente a la revelación, pero se hicieron culpables al no hacerlo. Las personas no regeneradas, por lo tanto, se encuentran sin esperanza y sin Dios en el mundo, tal como Pablo dice en Romanos 2:12 en el siguiente capítulo. No porque no tienen conocimiento de Dios, sino porque se rebelan naturalmente contra Él. Como ya vimos, Dios manifestó a través de la creación todo lo que se sabe de Él. Ninguna persona puede alegar no saber nada de Dios, porque siempre se ha revelado a sí mismo al hombre y lo sigue haciendo hasta hoy día. Nadie puede alegar que es inocente, de ninguna manera. Nadie podrá decir que Dios le condena injustamente, porque Dios es perfectamente justo y no podría condenar a nadie que no tenga conocimiento de Él. Pablo dice lo que de Dios se conoce. Pablo enfatiza que lo que puede conocerse de Dios, aparte de la revelación especial, su palabra, es algo que sin duda alguna la humanidad caída puede percibir. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia de eso. Veamos Hechos,
capítulo 17, del 23 al 28, no vamos a leer todo. En ese pasaje relata que cuando Pablo, estando en Atenas, habló a los filósofos paganos en el Areópago, diciendo: pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es interesante. Nos muestra que ellos tenían conocimiento de un Dios distinto a sus dioses paganos. Era un conocimiento intelectual. Por supuesto, no era un conocimiento que lleva a la salvación, pero sí contaban con el testimonio de Dios y ese testimonio les hacía responsables delante de Él. ¿Y qué es lo que ellos conocían? Según lo que Pablo nos manifiesta en este pasaje. Y por ende, toda la humanidad lo conoce. Pablo lo menciona en el versículo 20. Su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Él. Se refiere a aquellos atributos de Dios que el hombre puede percibir a través de sus sentidos naturales. No se trata de algo difícil de observar, que solamente algunos privilegiados pueden percibir. No, sino de cosas que son claramente visibles para todos y pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? Pues me refiero al universo entero y todo lo que hay en el universo, las estrellas, sus órbitas, las galaxias y todo el orden que existe, las leyes de gravedad por las cuales se rige todo, la energía inmensa que sostiene todo. Es imposible que se haya formado solo y de la nada, como hoy día pretenden hacernos creer. Voy a ilustrar con un pequeño ejemplo de que eso es imposible. Creo que por lo menos los adultos conocen el reloj despertador que teníamos antes, que se le daba cuerda y se fijaba una hora en que tenía que sonar y poníamos al lado de la cama en la mesita. El famoso reloj despertador de antes. Pues si desarmamos uno, pieza por pieza, y colocamos todas las piezas en una bolsa y empezamos a sacudir la bolsa, pretendiendo que el reloj despertador se ensamble todo solo dentro de la bolsa y vuelva a funcionar y ser un reloj confiable, pues esto sería más posible a que el universo aparezca solo y se cree solo de la nada. Es imposible. Y a medida que la ciencia avanza, yo creo que el hombre se hace cada vez más culpable delante de Dios, porque cada vez Dios pone mejores herramientas y más precisas herramientas en las manos humanas y con mayor nitidez se puede observar su grandeza, que se revela en todo lo creado. Cuanto más avanza la ciencia, menos se pueden explicar las complejidades que existen en todo lo creado. Voy a poner sencillos ejemplos, como son algunas aves que vuelan guiándose por las estrellas. Hicieron pruebas, hicieron empollar huevos en piezas sin ventanas y al llegar a la edad adulta, los pichones se los soltó y volaron guiándose por las estrellas. O los salmones, que viven toda una vida en el mar y vuelven para desovar al mismo río donde nacieron. Es impresionante.
Aquel que se rehúsa a creer teniendo todas las evidencias, detiene por naturaleza la verdad divina, con su propia impiedad e injusticia, como dice Romanos 1:18, que vimos el domingo pasado. Y por supuesto, ese rechazo conlleva rechazar a Jesucristo y recibir condena eterna. Pero por la misericordia de Dios, tenemos también ejemplos de hombres que buscaban genuinamente a Dios. Y nos muestra de que sí, el ser humano percibe a Dios en todo lo creado, tal como dice Jeremías 29:13, donde promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El caso del eunuco etíope, que buscaba a Dios con sinceridad, y el Espíritu Santo envió a Felipe a testificarle. Escuchó el Evangelio, creyó y fue bautizado. O Cornelio, el centurión romano, hombre piadoso y temeroso de Dios. Dios le envió a Pedro, testificó y fue salvo él y toda su casa. O Lidia en Filipos, que la Biblia nos dice que era una verdadera adoradora de Dios, que cuando escuchó el Evangelio de parte de Pablo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, según Hechos 16:14. Dios se revela, hermanos. Él no juega a las escondidas con la humanidad. Su deseo es que el hombre se convierta a Él. Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios se reveló de manera suficiente. ¿Y el hombre natural qué hace? Pues en segundo lugar, dijimos que el hombre decide rechazar a Dios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Después de ver cómo Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza entera, vemos ahora que el hombre no hace otra cosa que rechazarle, dándole una justa razón para su ira y juicio. Pablo dice que, habiendo conocido a Dios, pues los incrédulos de todas maneras le siguen rechazando. Por más que el hombre tiene conciencia de la existencia de Dios, tiene también la inclinación de rechazar ese conocimiento. Un evolucionista, es aquel que cree en la evolución, dijo alguna vez: como no creo en Dios, no me queda otra alternativa que creer en la evolución. Bastante honesto el hombre, ¿verdad? Pero demostró que no cree en la evolución porque tiene pruebas de ella, sino cree en la evolución porque decidió rechazar a Dios. Y es el caso de todos los inconversos. Pablo menciona en el versículo 21 4 formas diferentes de cómo los inconversos rechazan a Dios. Y que a la vez nos enseña a nosotros a no incurrir en ese pecado grave de rechazar a nuestro Salvador, quizás inclusive de manera involuntaria. Las razones que da Pablo son las siguientes: las formas diferentes de cómo los inconversos rechazan a Dios. Dice en primer lugar, no le glorifican, o sea,
deshonran a Dios. En segundo lugar, ni le dieron gracias. Son desagradecidos con Él. Se envanecieron en sus razonamientos y por último, su necio corazón fue entenebrecido con respecto a Dios. No glorificar a Dios es el resultado del orgullo, es la raíz de todo pecado. Fue la causa de la caída del hombre. La palabra doxazo, que se traduce como glorificar, tiene el sentido de dar el honor debido. El hombre debe glorificar, honrar a Dios. Dios debe ser glorificado. El peor pecado que puede cometer el hombre es deshonrar a Dios o dejar de glorificarle. Porque Dios debe ser exaltado, debe ser reconocido como supremamente digno de todo honor. Sus atributos divinos deben ser reconocidos. Y vale aclarar que cuando glorificamos a Dios, reconocemos su gracia y la ensalzamos. No significa que añadimos algo a su perfección o aumentamos su gloria de ninguna manera, sino que alabamos su perfección, le glorificamos alabando su gloria. Las Escrituras permanentemente exhortan a los creyentes a glorificar a Dios. David, por ejemplo, dice en Salmo 29 del 1 al 2, Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Glorificar a Dios es una deuda pendiente que el hombre tiene con Dios. Y cualquiera que no honra su deuda es culpable. Con todo eso, Dios no procede a cobrar las deudas de inmediato. En su misericordia, sigue esperando el arrepentimiento del pecador. Es importante mencionar que en todo el universo visible para el ojo humano, lo único de la creación que no glorifica a Dios resulta ser el hombre. Después del hombre, todo lo demás hace exactamente aquello para lo cual fue creado. Las flores florecen tal como Dios lo estableció. Todos los animales no hacen otra cosa que aquello para lo cual fueron creados. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice Salmo 19:1. Pero el hombre caído no reconoce sus atributos, ni los actos gloriosos de nuestro Dios. Millones y millones de personas viven en este mundo que pertenece a Dios. Disfrutan todo lo bueno que contiene, pero se niegan a reconocerle y glorificarle. Y es el resultado del orgullo que tiene en su corazón el ser humano caído, que desencadena las demás formas de rechazar a Dios. Porque al no glorificar a Dios, tampoco agradecen por la abundante provisión suya, como explica Pablo en el segundo lugar. Dios envía la lluvia, hace salir el sol, permite a los árboles tener su fruto, permite que los ríos, lagos, mares produzcan los más variados peces y demás animales para nuestro alimento, igual que la tierra firme. Y te pregunto, ¿agradeciste hoy por el aire que estás respirando gratuitamente? Porque en este momento hay personas en el mundo
que están muriendo asfixiados por las afecciones de este nuevo virus. Y estoy seguro que darían todo lo que tienen y hasta se endeudarían con tal de que alguien haga posible de que sigan respirando. ¿Cuántas bendiciones naturales Dios pone a disposición nuestra? Tanto para justos e injustos, para buenos y malos, por igual. Pero el hombre natural no agradece a Dios por ninguna de ellas y ni siquiera reconoce su existencia. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Damos gracias en todo? Importante reflexionar sobre eso. Y aquellos que son padres, transmitir a los hijos. En tercer lugar, dice Pablo que los hombres caídos se envanecieron en sus razonamientos. Vean, es como una reacción en cadena. Primero, el hombre no glorifica a Dios. Segundo, tampoco agradece, porque ni siquiera cree que existe. Y después se envanece. Dios es la realidad más grande en el universo. Es la única realidad que da un significado, propósito, entendimiento verdadero para todas las demás cosas. Quien no reconoce eso debe llenar el vacío de su mente con otras cosas. Pablo dice que lo hacen con razonamientos humanos. Razonamientos humanos que son vanos, o dicho de otra manera, huecos, que con toda seguridad conducen a la falsedad y por lo tanto una cada vez mayor incredulidad y perversión. El término incluye todo aquello con que los hombres especulan en su mente. Hoy día podemos verlo claramente en el mundo con la ideología de género, la teoría de la evolución, y etcétera, y etcétera. Las palabras definen esos pensamientos, delatan las intenciones de los mismos. Me refiero a ideología o teoría. Son términos que expresan pensamientos, como dice Pablo, razonamientos. Cambian la verdad de Dios por mentiras, el propósito divino por cosas sin sentido, la plenitud de gozo por un vacío infinito. Y una mente y un alma vacía son como un hueco gigante que atrae solamente más falsedad y más tinieblas. Y en cuarto lugar, el necio corazón que rechaza a Dios, que no le glorifica y tampoco le agradece, vive con sus propios razonamientos vanos, se vuelve entenebrecido espiritualmente y cada vez más esclavizado al pecado. Porque al rechazar a Dios, rechaza también la verdad, la luz, la vida eterna. Rechaza el verdadero propósito y la felicidad en su vida. Y por supuesto, todo esto le va a empujar a aceptar filosofías impías del mundo. Es inevitable, porque la incredulidad y la inmoralidad siempre van de la mano. Están conectados entre sí. Cuando una persona desprecia a Dios, desprecia también la rectitud moral y la virtud. Pablo escribió a los colosenses exhortándolos, advirtiéndolos a velar constantemente. Dice así en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Concluimos que Dios nos muestra en su palabra que en realidad nunca la humanidad incrédula buscó a Dios, siempre le rechazó. Podemos verlo cuando Jesucristo vino al mundo y se hizo hombre. No le recibieron. Y conste que Jesús era la luz del mundo. Dice en Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuánta razón tiene Dios para estar airado con el hombre inconverso? Después de revelarse en la creación, el hombre le rechazó. Envió a su Hijo unigénito para redimir al hombre y decide rechazar también el sacrificio que hizo en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Y Padre, vemos mediante ella cuán grande tú eres, Padre. Y el ser humano caído no te reconoce y te rechaza. Ayúdanos a reflexionar en este pasaje y que realmente podamos vivir una vida agradecida, consciente de aquello que tú hiciste a favor nuestro, al salvarnos mediante la muerte del Señor Jesucristo. Porque de lo contrario nosotros estaríamos en la misma condición, separados de ti, condenados a tu ira, a sufrir tu ira y tu juicio justo, Padre. Guíanos y ayúdanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.